Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a continuar resolviendo algunos ejercicios de la sección 3.2, que es teorema del valor medio y el teorema de error. Vamos a continuar con el ejercicio 50, cuya consigna es la siguiente. Dice, emplea el teorema del valor intermedio, Bolzano, y el teorema de Rolle para probar que la siguiente ecuación, 2x menos 2 menos coseno de x igual a 0, tiene exactamente una solución real. ¿Sí? Vamos a proceder a su resolución. ¿Sí? Llamemos f de x igual a 2x menos 2 menos coseno de x. ¿Sí? Es la expresión que está en el lado izquierdo de la ecuación. Dado que f es continua en el intervalo 0 pi sobre 2, ¿por qué escogí el intervalo 0 pi sobre 2? Porque en 0 la función ¿sí? toma un valor de distinto signo que en pi sobre 2. Entonces, por el teorema de Bolzano, si tenemos una función que es continua en un cerrado y que en los extremos toma las imágenes en los extremos son de distinto signo, entonces por el teorema de Bolzano podemos afirmar que existe por lo menos un número c entre 0 y pi sobre 2 para el cual la función toma el valor 0, se intersecta al eje x al menos una vez, lo que muestra que la ecuación 1 tiene al menos una solución. Ahora lo que nosotros queremos probar es que dicha solución es única. Vamos a probarlo por reducción al absurdo. Vamos a suponer que no es única. Entonces existen dos números, C1 y C2, sin pérdida de generalidad podemos suponer que C1 es menor que C2 en el intervalo cerrado 0 pi sobre 2, tal que f en C1 es igual a f en C2 que es igual a 0. Y como f es continua en el cerrado C1, C2 y derivable en su interior, se tiene por el teorema de Rolle, o sea, el teorema de Rolle, ¿sí? Lo vamos a usar en esta parte, sí que existe al menos un número c en el abierto, tal que su derivada es igual a 0. Pero ¿cuál es la derivada de la f? La derivada de la f, si derivamos la f, nos queda 2 más seno de c igual a 0. Entonces nos queda que seno de c es igual a menos 2 para algún c, lo cual es un absurdo, porque como bien sabemos, la función seno toma valores entre menos 1 y 1. Dicho absurdo provino de suponer que la ecuación no tenía única solución. Luego, la ecuación 2x menos 2 menos coseno de x tiene solución, ¿sí? La existencia la probamos por el teorema del valor intermedio y la unicidad por el teorema de Rolle. Bien chicos, espero que hayan entendido. Ahora vamos a pasar al ejercicio que sigue, que es el ejercicio 57. El ejercicio 57 me da un polinomio de grado 2, a por x cuadrado más b por x más c. Lo que me pide es que pruebe que para todo intervalo cerrado AB, el valor de c garantizado por el teorema del valor medio es el punto medio del intervalo. Bien, nosotros sabemos que el punto medio de un intervalo se define como la suma de los extremos dividido 2. ¿Sí? Bien. Por ende, vamos a proceder a su resolución. Por ser P un polinomio, el mismo es continuo en el cerrado AB y derivable en su interior. Entonces, por teorema de Lagrange, existe un C en el abierto, AB, tal que P' en C es igual a P en B menos P en A sobre B menos A. Lo que hago ahora es derivar el polinomio y evaluarlo en C. Si yo derivo el polinomio y lo evalúo en C, me queda 2 por A por C más B igual, y fíjense, este primer paréntesis que coloqué acá es el valor del polinomio evaluado en B. Voy reemplazando. Este segundo paréntesis es el valor del polinomio evaluado en A, dividido B menos A. Bien, ¿qué hago ahora en el tercer paso? Los términos independientes se cancelan, el C mayúscula se cancela,
Bien, y lo que hago ahora es juntar los términos que tienen A mayúscula en común, por eso me queda A mayúscula por B cuadrado menos A cuadrado, estamos en el miembro derecho, más, y lo que hago es juntar los términos que tienen B mayúscula y sacar factor común B mayúscula por B menos A. Bien, ¿qué hago ahora en el cuarto paso? Aplico la diferencia de cuadrados, ¿sí?, en el primer paréntesis, ¿sí? De esta manera, si uno saca factor común B menos A en el numerador, estamos siempre hablando del miembro derecho, porque en el miembro izquierdo por el momento no hicimos nada algebraico, ¿sí? Sacamos factor común B menos A, ¿sí?, en el numerador, y ese B menos A se cancela con el B menos A del denominador. Bien, de esta manera, en este paso nos queda 2A por C más B igual a mayúscula por B más A más B mayúscula. ¿Sí? Las B mayúsculas se cancelan, ¿sí? Bien, de manera que queda 2A por C igual a mayúscula por B más A. Las A mayúsculas también se pueden suprimir, ¿sí? Estamos suponiendo acá que A es distinto de 0 para que sea un polinomio de grado 2. ¿Sí? Y de esta manera, ¿sí?, me queda que C es igual a B más A dividido 2. O sea que acá logré probar que el valor de C, ¿sí?, garantizado por el teorema del valor medio, es la suma de los extremos del intervalo dividido 2, que no es más que el punto medio de dicho intervalo. Y ahí completé la prueba, ¿sí? Este es un ejercicio más bien teórico. Ahora vamos a pasar como último ejercicio de esta sección que vamos a resolver, es el ejercicio 64. El mismo dice lo siguiente: determine los valores de A, B y C tales que la función f satisfaga las hipótesis del teorema del valor medio en el intervalo cerrado 0, 3, ¿sí? Y me da esta función definida por tramos, ¿sí? Solución. Para que f cumpla las condiciones del teorema del valor medio en el intervalo cerrado 0, 3, la condición 1 que se tiene que cumplir es que f debe ser continua en el cerrado 0, 3. La segunda condición que se tiene que cumplir es que f tiene que ser derivable en el abierto 0, 3. Vamos a analizar detenidamente cada una de ellas, ¿sí? Para que f sea continua en el cerrado 0, 3, uno lo que puede decir es que para todos los valores de A, B y C, f es continua en 0, 1, unión 1, 3, ¿sí? ¿Por qué podemos decir que va a ser continua en el 0, 1, unión 1, 3? Porque para los valores dados en estos intervalos, la función, tanto por derecha como por izquierda, está definida de la misma manera, en una proximidad de esos valores. Necesitamos analizar cuidadosamente en x igual a 0, en x igual a 1, ¿sí?, y en x igual a 3, que es donde están los cambios de definición de f, ¿sí? Disculpen, yo puse acá necesitamos analizar cuidadosamente en x igual a 0, en x igual a 1. En x igual a 3 no es necesario analizar la continuidad, ¿sí? Tengan en cuenta solamente en x igual a 0 y en x igual a 1. Bien, para que f sea continua por la derecha, estamos hablando de continuidad por derecha, en x igual a 0, ¿qué se tiene que cumplir? Que f en 0 tiene que ser igual al límite por derecha, tendiendo a 0 por derecha, de la f de x. De esta manera, esto me arroja que b tiene que ser igual a 1, porque f en 0, ¿cuánto me da? 1. Y si yo hago el límite por derecha, tendiendo a 0, tengo que tomar el segundo tramo. Si yo lo evalúo en x igual a 0, me queda b, o sea, por eso me da b igual a 1. Luego, para que f sea continua en x igual a 0, la condición es que b tiene que ser igual a 1. Ahora veamos qué tiene que ocurrir para que f sea continua en x igual a 1. Para que x sea continua en x igual a 1, f en 1 tiene que ser igual al límite por izquierda tendiendo a 1 de la f de x, igual al límite tendiendo a 1 por la derecha de f de x.
¿eso qué me va a arrojar? ¿Sí? Si yo hago f en 1, hacer f en 1 es lo mismo que hacer el límite tendiendo por la izquierda de 1 de la f de x. ¿Bien? De esa manera me da el a más b. Ahora, si yo me acerco por la derecha a 1, tengo que tomar el último tramo y ese me da 5 más 6. Pero como por 1, b tiene que ser igual a 1, entonces si yo reemplazo b por 1 acá, me queda que a tiene que ser igual a 4 más c. ¿Bien? Entonces, primera condición es que b tiene que valer 1. Segunda condición es que a tiene que ser igual a 4 más c. ¿Sí? No tengan en cuenta lo de x igual a 3 acá en la continuidad, porque independientemente de los valores de a, b y c, la función es continua en 3, porque vamos a hablar de continuidad, ¿sí?, por la izquierda en 3 y está definida por el último tramo que sería x cuadrado más 4x más c, que es una función polinómica. Ahora, la segunda condición es que f tiene que ser derivable en 0,3. Para que f sea derivable en 0,3, ¿sí?, lo que nosotros podemos afirmar es que para todos los valores de a, b y c, la función va a ser derivable en 0,1 unión 1,3. Bien, recordemos que siempre hablamos de derivabilidad en intervalos abiertos, ¿sí? Por eso no incluía el 0 y el 3. Debemos analizar cuidadosamente qué es lo que ocurre en x igual a 1, ya que en dicho valor hay cambios de definición, ¿sí? ¿Qué pasa? Para que sea derivable en x igual a 1, si yo hago la derivada por izquierda en 1, me tiene que dar lo mismo que la derivada por la derecha en 1. Eso me arroja que a tiene que ser igual a 6. Y por tanto, como de 2 a tiene que ser igual a 4 más c, c va a tener que ser 2. Luego, los valores de a, b y c para que la función cumpla las condiciones del teorema del valor medio es que a tiene que ser 6, ¿sí?, b tiene que ser igual a 1, acá hay una b de más, ¿sí?, y c tiene que ser igual a 2, ¿sí? Bueno, chicos, espero que hayan entendido. Cualquier cosita, nos vemos en el foro. Estudien. Saludos.